Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Espero que tu copyright en teniendo una semana fantástica, llena de energía positiva y muchas cosas buenas. Yo estoy aquí, como siempre, lista para compartir con ustedes un tema que su copyright que les va a interesar muchísimo. Y es que hoy vamos a hablar de un tema que ha generado muchísima controversia, muchísima discusión superíndice 3N, y que si no se aborda con la seriedad y el respeto que merece, puede generar mucha confusión superíndice 3N. Vamos a hablar, lo adivinaron por el título, de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Específicamente vamos a analizar un poco ese a fondo la dinámica que se ha percibido entre ellos, las acusaciones de acoso que han surgido, y sobre todo, esa presión superíndice 3N mediática y de los fans que a veces puede llegar a ser abrumadora. Quiero aclarar desde el principio que este vídeo no busca difamar a nadie. Al contrario, el objetivo es analizar la situación superíndice 3N desde un punto de vista objetivo, con respeto a todas las partes involucradas, y buscando comprender las complejidades que rodean a esta relación superíndice 3N. Porque es cierto que la relación superíndice 3N entre Can Yaman y Mehmet Özdemir ha sido objeto de muchísima especulación superíndice 3N. Desde que protagonizaron la exitosa serie Erkenci Quaypu Jaro Madrugador, la química en pantalla fue innegable y eso, inevitablemente, generó superíndice 3 rumores sobre un posible romance en la vida real. Y como suele pasar en estos casos, la presión superíndice 3N de los fans y de los medios de comunicación superíndice 3N no hizo ese que aumentar. Antes de sumergirnos en el tema, quiero pedirles un favor. Si aún no se han suscrito al canal, los invito a que lo hagan ahora mismo. No se arrepentirán, subo vídeos regularmente sobre temas variados, desde noticias de farándula hasta análisis de series y películas, siempre con el objetivo de informar y entretener. Así que si les gusta este tipo de contenido, no duden en suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Ahora sin preámbulos, vamos a empezar. Bien, como les decía, la relación superíndice 3N entre Can Yaman y Mehmet Özdemir es un tema que ha dado mucho de copyright hablar. Desde el principio, la química entre ellos era evidente. En Erkenci Quay interpretaron a Can Divit y Sanemaiden, una pareja que conquistó superíndice 3 los corazones de millones de espectadores en todo el mundo. Su complicidad, sus miradas, sus interacciones, todo parecía indicar que había algo ese que una simple amistad entre ellos. Y como suele suceder en estos casos, los fans empezaron a fantasear con la idea de que su romance traspasara la pantalla. Crearon cuentas de Instagram dedicadas a la pareja, editaban vídeos con sus mejores momentos, y comentaban cada una de sus publicaciones en redes sociales, pidiendo a gritos que confirmaran su relación superíndice 3N. Pero, ¿es justo ejercer tanta presión superíndice 3N sobre dos personas? ¿Es justo exigirles que confirmen o nieguen algo que al fin y al cabo, es su vida privada? Personalmente creo que no. Todos tenemos derecho a mantener nuestra intimidad, y a decidir do y superíndice 3 mo queremos compartir aspectos de nuestra vida personal con el mundo. Además, la presión superíndice 3N mediática puede ser abrumadora. Imaginen tener a los paparazzi siguió copyright-dándolos a todas partes, a los periodistas preguntándoles constantemente sobre su relación superíndice 3N, y a los fans analizando cada uno de sus movimientos. Es una situación superíndice 3N muy difícil de manejar, y puede tener un impacto negativo en la salud mental de las personas. Pero volviendo al tema de Can Yaman y Mehmet Özdemir, es importante más menos hablar que nunca confirmaron ni negaron su relación superíndice 3N. Hubo rumores, fotos juntos, comentarios ambiguos, pero nunca hubo una confirmación superíndice 3N oficial. Y eso por supuesto alimento superíndice 3 a UNMU, es la especulación superíndice 3N. Sin embargo, con el tiempo, la relación superíndice 3N entre ellos pareció superíndice 3 enfriarse. Empezaron a trabajar en proyectos separados, y sus apariciones juntos se hicieron cada vez esporádicas. Y fue entonces cuando empezaron a surgir las acusaciones de acoso. Algunos fans acusaron a Can Yaman de comportarse de manera inapropiada con Mehmet Özdemir, tanto dentro como fuera del set de grabación superíndice 3N. Se basaban en vídeos, entrevistas y publicaciones en redes sociales para argumentar que Can Yaman era demasiado insistente, demasiado posesivo, e incluso, en algunos casos, acosador. Estas acusaciones, por supuesto, generaron muchísima controversia.
Algunos defendieron a Can Yaman argumentando que simplemente era un hombre apasionado y que su comportamiento se malinterpretaba. Otros, en cambio, apoyaron a Demet Özdemir y exigieron que Can Yaman se disculpara por su supuesto comportamiento. ¿Pero qué copyright hay de cierto en todo esto? ¿Realmente Can Yaman acosó superíndice 3 a Demet Özdemir? Es muy difícil saberlo con certeza. No podemos juzgar a nadie basándonos únicamente en rumores o especulaciones. Necesitamos pruebas concretas para poder formarnos una opinión superíndice 3n objetiva. Y sinceramente creo que en este caso, las pruebas son insuficientes. Es cierto que algunos de los comportamientos de Can Yaman pueden haber sido interpretados como inapropiados, pero también copyright n es cierto que la percepción superíndice 3n de lo que es acoso varía de una persona a otra. Lo que para algunos puede ser una simple broma, para otros puede ser una ofensa grave. Además de ese, es importante tener en cuenta el contexto cultural. En Turquía, las normas sociales y los CEU superíndice 3 digos de conducta pueden ser diferentes a los de otros países. Lo que en Occidente se considera acoso, en Turquía puede ser considerado una simple muestra de afecto. Por supuesto, esto no justifica cualquier tipo de comportamiento inapropiado. El acoso es inaceptable en cualquier cultura y en cualquier contexto. Pero creo que es importante tener en cuenta el contexto cultural a la hora de analizar este tipo de situaciones. Otro aspecto importante a considerar es la presión superíndice 3n que ambos actores pudieron haber sentido por parte de sus representantes, de la productora de la serie, y de los medios de comunicación superíndice 3n. En el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo. Y a veces los actores se ven obligados a mantener una determinada imagen pública, incluso si eso significa comprometer su propia felicidad. Es posible que Can Yaman y Demet Özdemir hayan sentido la presión superíndice 3n de mantener una imagen de pareja perfecta para satisfacer a los fans y a los medios de comunicación superíndice 3n. Es posible que hayan tenido que fingir sentimientos que no sentúan, o a hacer cosas que no querían hacer. Y eso, por supuesto, puede generar muchísima frustración superíndice 3n y resentimiento. Imaginen tener que fingir estar enamorados de alguien cuando en realidad no lo es tu DN. Es una situación superíndice 3n muy difícil de manejar, y puede tener un impacto negativo en la salud mental de las personas. Además de ese, la presión superíndice 3n de los fans puede ser asfixiante. Algunos fans se obsesionan con sus ídolos y exigen que estos vivan sus vidas según sus propias expectativas. Y cuando los ídolos no cumplen con esas expectativas, los critican duramente y los atacan en redes sociales. Esto es lo que le pasó superíndice 3 a Can Yaman y Demet Özdemir. Cuando su relación superíndice 3n pareció superíndice 3 enfriarse, muchos fans se sintieron decepcionados y empezaron a criticarlos duramente. Los acusaron de traicionar a sus fans, de jugar con sus sentimientos y de ser unos falsos. Y esto, por supuesto, puede tener un impacto devastador en la salud mental de las personas. Es muy difícil lidiar con la crítica constante y el odio de miles de personas. Puede generar ansiedad, depresión superíndice 3n, e incluso pensamientos suicidas. Por eso es importante recordar que los famosos son personas como nosotros. Tienen sentimientos, tienen problemas, y tienen derecho a vivir sus vidas según sus propios copyright minos. No podemos exigirles que sean perfectos, ni podemos juzgarlos duramente por sus errores. En el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, creo que es importante ser comprensivos y respetuosos. No sabemos lo que realmente pasó superíndice 3, ni sabemos lo que sintieron. Solo podemos especular y formarnos una opinión superíndice 3n basándonos en la información superíndice 3n que tenemos disponible. Pero al final del día, lo más importante es recordar que son seres humanos, y que merecen respeto y consideración superíndice 3n. No podemos juzgarlos duramente ni acosarlos en redes sociales. Debemos darles espacio para que vivan sus vidas según sus propios copyright minos. Y si no estamos de acuerdo con sus decisiones, podemos expresar nuestra opinión superíndice 3n de manera respetuosa y constructiva. Pero nunca debemos recurrir al insulto, a la difamación superíndice 3n, ni al acoso. Porque al fin y al cabo todos merecemos respeto y consideración superíndice 3n. Y los famosos, por supuesto, no son una excepción superíndice 3n. Ellos también copyright n tienen derecho a vivir sus vidas en paz y tranquilidad. Ahora,
Quiero hablar un poco sobre la presión superíndice 3N que enfrentan las mujeres en la industria del entretenimiento, un aspecto que a menudo se pasa por alto en estas discusiones. Demet Özdemir, como muchas otras actrices, ha tenido que lidiar con críticas sobre su apariencia, su peso, su forma de vestir y su vida personal. La sociedad a menudo impone estándares de belleza poco realistas a las mujeres, y las actrices son especialmente vulnerables a estas presiones. Son constantemente juzgadas por su apariencia física, y se espera que sean perfectas en todo momento. Además, las mujeres en la industria del entretenimiento a menudo enfrentan discriminación superíndice 3N y desigualdad salarial. Se les paga menos que a sus colegas masculinos, y se les ofrecen menos oportunidades para protagonizar películas y series. Y por supuesto también copyright N enfrentan acoso sexual y abuso de poder. Muchas actrices han denunciado haber sido víctimas de acoso por parte de productores, directores y otros hombres poderosos de la industria. Por eso es importante ser conscientes de las dificultades que enfrentan las mujeres en la industria del entretenimiento y apoyarlas en su lucha por la igualdad y el respeto. Debemos dejar de juzgarlas por su apariencia física y empezar a valorarlas por su talento y su trabajo. Y en el caso de Demet Özdemir, creo que es importante reconocer su talento y su dedicación superíndice 3N. Es una actriz muy talentosa y trabajadora, que ha logrado conquistar los corazones de millones de personas en todo el mundo. Y merece todo nuestro respeto y admiración superíndice 3N. No podemos juzgarla duramente ni acosarla en redes sociales. Debemos darle espacio para que viva su vida según sus propios copyright minos. Finalmente quiero recordarles a todos que la salud mental es muy importante. Si están pasando por un momento difícil, no tengan miedo de pedir ayuda. Hay muchos recursos disponibles para ayudarles a superar sus problemas. Pueden hablar con un amigo, un familiar, un terapeuta o un profesional de la salud mental. No estén solos. Hay muchas personas que se preocupan por ustedes y que quieren ayudarles. Y recuerden, la vida es un viaje. Hay altibajos, hay momentos buenos y momentos malos. Pero lo importante es seguir adelante y nunca perder la esperanza. Así que en resumen, hemos hablado de la controversia que rodea la relación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir, las acusaciones de acoso, la presión superíndice 3N mediática y de los fans, y la importancia de ser respetuosos y comprensivos con los famosos. Hemos visto que es muy difícil saber con certeza lo que realmente pasó superíndice 3 entre ellos, y que no podemos juzgar a nadie basándonos únicamente en rumores o especulaciones. Hemos recordado que los famosos son personas como nosotros, que tienen sentimientos, que tienen problemas, y que tienen derecho a vivir sus vidas según sus propios copyright minos. Y hemos destacado la importancia de la salud mental, y la necesidad de pedir ayuda si estamos pasando por un momento difícil. Espero que este vídeo les haya sido útil e informativo. Les agradezco muchísimo por haberlo visto hasta el final. Me gustaría saber su opinión superíndice 3N sobre este tema. ¿Creen que Can Yaman acosó superíndice 3 a Demet Özdemir? ¿Creen que la presión superíndice 3N de los fans y de los medios de comunicación superíndice 3N fue excesiva? Dejen sus comentarios abajo, me encantará leerlos. Por favor mantengan el respeto y la cortesía en sus comentarios. No tolerar copyright, insultos ni ataques personales. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal. Me ayudarán muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3.